Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, y como todos los martes está junto a nosotros nuestro querido amigo de la casa, está Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Qué bueno, es que no te veo. Solo te escucho. No me ves. No te veo, solo te escucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, también. Veo que te tienen sola esta semana. Me tienen sola, sí, bueno, estos son tiempos de fecha de muchas actividades, entonces ahí con José Francisco estamos ahí intercalándonos para nunca dejar sola a nuestra audiencia, pero también poder participar de todas las demandas de esta época. Está muy bien. Así es. Bueno, partamos un poco conversando acerca de lo que ha sido las importantes noticias. Hay muchos temas, pero quería centrarme contigo, Cristian, sobre la enorme discusión que hemos tenido respecto al llamado del gobierno respecto a la regularización de más de 182.000 inmigrantes, a lo que se terminó generando una polémica importante porque no solo esto se interpretó como un efecto llamada, o sea, entran irregulares y finalmente nosotros lo regularizamos, sino que, se vio un colapso también dentro de la oficina en Estación Central y en otro tipo de situaciones, y esto ha generado una controversia enorme y una fuerte crítica por parte de la oposición al oficialismo en cuanto a realmente hacerse cargo de la situación migratoria actual o finalmente estar remando para el otro lado. Te quería preguntar precisamente, ¿cómo ves tú esta situación en general? ¿Esto lo ves como precisamente un efecto llamado a llegar al país, sobre todo considerando que ya estamos viendo que hay otros países que están tomando medidas de cierre, como va a ser Estados Unidos, como probablemente también lo haga Argentina, Perú? ¿Qué va a terminar pasando con nosotros? Sí, nosotros como país yo creo que hemos hecho una muy mala gestión respecto del tema migratorio. No ahora último solamente, sino que desde el momento en que este fenómeno social mundial nos empezó a llegar hasta nuestra frontera. Y yo creo que no aquilatamos suficientemente, yo parto del principio de la buena fe, al menos en la intención. Yo creo que no se aquilató suficientemente la magnitud que esto iba a adquirir. Recordemos lo que fue esas primeras oleadas de migrantes que provenían, ¿cierto?, de Haití, por ejemplo, en donde el gobierno de la época, estamos hablando de la presidenta Bachelet, dio todo tipo de facilidades, no fiscalizó, habían vuelos, había hasta una línea aérea que se constituyó y se conformó empresarialmente de manera exclusiva para traficar y transportar a estos sujetos. Y por lo tanto, digo, esto es una cuestión que ya tiene una cantidad de años, ¿cierto?, importante. No se aquilató la magnitud. Después vino, si tuviéramos que hacer grandes trazados, la famosa visa de regularización democrática del presidente Piñera, que creo que si esa medida se evaluara hoy día, no se volvería a tomar, porque efectivamente, estando bien inspirada, tuvo efectos colaterales. Y este gobierno, como en muchas otras materias, Mara, que lo hemos visto y lo hemos conversado en este programa, entró a tratar la materia, yo diría, con un diagnóstico bastante equivocado, con presupuestos, me refiero con definiciones que eran dichas por el hoy presidente Boric, en ese entonces diputado, que los antecedían en cuanto a dar todo tipo de facilidades. Los migrantes aquí podían llegar regular o irregularmente, en fin. Y eso empezó a complejizar enormemente el problema. No se entendió suficientemente bien, y digo por este gobierno que es el que le han tocado prácticamente los últimos 3, le van a tocar los 4 últimos años en la gestión de esta materia, que se nos estaban colando bandas de crimen organizado a través de la migración irregular. No viene solamente gente a tratar de buscar mejores oportunidades, que los hay, sin duda,
Sí, claro. Sino que viene mucho delincuente. Y yo creo que hay una cuestión como bien de fondo, Mara, más allá del llamado que hizo el subsecretario Cordero la semana pasada en la CEPAL, que a mi juicio va en la dirección completamente incorrecta o equivocada, y el episodio que tú relatabas en la introducción, en la pregunta que ocurrió ayer, ¿cierto?, en este proceso de Estación Central. Y es que, en definitiva, aquí hay una cuestión bien simple de entender, y es que es verdad que estamos repletos de migrantes. Yo he escuchado hoy día en otra radio, en fin, a alguien que decía que, bueno, ¿qué hacemos con esta cantidad enorme de gente que habría que, comillas, deportar? Y, a ver, es verdad que no es fácil, no es sencillo ejecutar una maniobra de ese tipo, más aún cuando los países de origen de estos ciudadanos, Venezuela principalmente, no están dispuestos, ¿cierto?, ni dan ningún tipo de facilidad para esa deportación. No tenemos un diálogo fluido con Bolivia, que es el país por el cual ingresan buena parte de estos sujetos. Pero aquí hay que hacerse una pregunta y termino en esta intervención inicial con esto, y es, ellos vienen porque las condiciones en Chile son favorables. Sí, las por condiciones supuesto. de regularización administrativa, como lo que estamos viendo ahora con el anuncio del gobierno a través de Cordero, y porque la situación y la condición económica de buscar trabajo, aunque sea informal, también es favorable. Del momento en que eso no fuera así, se produce un desincentivo natural y esta gente estaría mirando para otro lado. Si en esto el comportamiento de los migrantes es de una racionalidad pura y dura, donde hay facilidades e incentivos, voy, y donde me ponen problemas y dificultades, no llego. Así de simple. Claro, bueno, en definitiva eso estaría diciendo que nosotros la estamos siendo fácil para que precisamente se genere una migración irregular, porque uno se cuestionaría y diría, ¿por qué no paran en Bolivia y por qué siguen hasta donde estamos nosotros? A ver, uno podría pensar que hace unos años uno diría, bueno, éramos un país que estaba mejor económicamente, había más empleo, había más oportunidades, la primera ola migratoria venezolana, sobre todo, que llegó a nuestro país, tal vez haitiana, también encontraron muchas posibilidades en un país que tenía esos espacios, pero eso no quiere decir que después de varios años en donde la situación económica ya no es la misma, la situación de seguridad no es la misma, esto se mantenga así. Ahora, esto también se va debilitando debido a múltiples causales, pero una de ellas, una migración descontrolada provocada por los tentadores que éramos, y termina siendo como rompiendo los escenarios positivos que teníamos, ¿o no? ¿Qué te parece a ti? No, claramente, yo coincido completamente con ese enfoque. Y por lo tanto lo que hay que hacer es deteriorar los incentivos, mira lo que te digo, y empeorar las condiciones para que estos migrantes se queden, los que ya están, o vengan los que no han salido. Recordemos que el próximo enero toma posesión el señor Maduro, irregular y fraudulentamente en Venezuela, claro. Según las estimaciones, muchos venezolanos van a terminar de resolver salir de Venezuela o de ese país con motivo de ese hecho, y por lo tanto nos exponemos a que de aquí a marzo, por decir algo, y de ahí hacia adelante, tengamos un nuevo flujo migratorio importante. Entonces, si las condiciones... Mira, por ejemplo, hay mucho migrante irregular que está siendo cobijado por pequeño comercio, ¿cierto?, por pequeños agricultores y gente que le está dando cabida. Ahí hay un ámbito de acción importante. Cualquier empleador chileno o extranjero, pero digamos chileno, que se sea sorprendido dándole empleo irregular a migrantes en pésimas condiciones laborales, con unos sueldos miserables, que deterioran además, ¿cierto?, los mismos niveles de remuneraciones de los mismos empleados chilenos que están siendo excluidos por estos migrantes que están dispuestos a trabajar por un peso y sin contrato. Y bueno,
evidentemente, si uno enfoca la sanción hacia esos empleadores, a esas empresas, por medianas y pequeñas que sean, porque claramente aquí no están las grandes empresas del país involucradas en esto, bueno, obviamente que es como el comercio ambulante esto. El problema no es solo del comerciante ambulante, sino que también de los consumidores que compran los productos en la vereda. Y el alcalde que les permite tomarse las calles también. La autoridad. Claro. Si la sanción fuera extensiva a quien consume o compra, aquí es lo mismo, a quien que da trabajo o cobija irregularmente, debiera ser sancionado, no sé si con pena de cárcel, pero sí con unas penas importantes que desincentiven aquello. Es la única manera, creo yo, en virtud de la cual en el mediano plazo, porque aquí hay un problema presente, hay una potencialidad de que esto se agrave hacia adelante y por lo tanto las medidas de solución tienen que estar orientadas al corto plazo, qué hacemos con los migrantes irregulares que tenemos adentro, y dos, qué hacemos para desincentivar o evitar que se nos vengan más. Así es, bueno, y eso con todas las externalidades además que conlleva. Ayer, bueno, lo hemos escuchado de varios expertos también, la situación que tiene que ver con los jardines infantiles, la matrícula de los colegios, o sea, como también se va perjudicando el costo de vida o las posibilidades de acceso a los mismos chilenos, debido a que incluso los más vulnerables pasan a ser no tan vulnerables porque los extranjeros irregulares pasan a tener un nivel de vulnerabilidad mayor que les permite acceder, por ejemplo, a un Junji con mayor prioridad. No, sin duda, y son presa fácil del crimen organizado. Sí, claro. Bueno, ahí bien lo que tú decías, o sea, no solo la contratación en empresas regulares, sino que además la contratación por el crimen organizado de otros migrantes regulares. En realidad una situación bastante compleja, pero me quiero cambiar de tema porque no creo que no se nos vaya el tiempo. Y ahí otra cosa que quería conversar contigo un poco, porque al final también todo este tipo de situaciones lo hemos visto con el tema de la migración, lo estamos viendo con la discusión de pensiones, lo vamos a estar viendo con el tema del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que es un poco las posturas que hay dentro de la oposición, y cómo se han ido un poco diferenciando o agudizando las diferencias entre cada uno de los bloques, sobre todo los que ya están marcando en las encuestas presidenciales. Sabemos que se está consolidando Evelyn Matei, Kast se mantiene en la competencia, y Johannes Kaiser también está apareciendo fuerte, cada día sube un puntito más en las encuestas, y un poco, y esto le sumamos lo que le ocurrió a Bópoli el fin de semana en su elección interna. Estamos viendo una fragmentación importante, estamos viendo posturas diferentes, hay ciertos líderes que se están marcando frente a posiciones, otros que están manteniendo silencio y distancia de ciertos puntos de conflicto. ¿Cómo estás viendo tú esta carrera presidencial y cómo la oposición está diferenciándose para bien, para mal, marcando puntos clave y sobre todo haciendo diferenciaciones importantes con ciertas reformas que propone el oficialismo? Mira, yo creo que es evidente, Mara, que en la oposición hay al menos dos almas, como se decía, ¿te acuerdas? En el oficialismo al comienzo de este gobierno. Dos almas del gobierno, sí. Claro, y esas dos almas son un alma que está representada por lo que es hoy Chile Vamos, ¿cierto? Evópoli, UDI, RN, con dos problemas que haya podido tener Evópoli en su elección del fin de semana y todo, pero ahí hay un bloque de centro-derecha, ¿cierto? Similar, si tú quieres, a lo que en España representa el Partido Popular. Y después hay la segunda alma en la derecha, que tiene que ver con un bloque de una derecha más definida, más dura, diría yo, donde el eje está puesto en republicano. Uh-huh. Hay, evidentemente, algunos satélites que orbitan en torno a la galaxia republicana, como Johannes Kaiser, como los socialcristianos. A ver, pero que también hay que distinguir, porque Johannes Kaiser a mí me parece un personaje interesante, la prensa, los medios lo estamos siguiendo, ¿cierto? Genera indudablemente un ruido hacia la derecha del republicano, pero verdaderamente yo no creo que vaya a amenazar
significativamente las opciones republicanas en las próximas elecciones parlamentarias, incluso en la presidencial, si es que José Antonio Kast finalmente toma la decisión de ir de candidato en la primera vuelta. Los socialcristianos hicieron su daño, sin duda, en las elecciones ahora de octubre y noviembre, de municipales y de gobernadores, producto fundamentalmente de que iban en listas aparte. Entonces, eso también, esa falta de coordinación, yo creo que para las próximas elecciones se va a evitar. Yo presumo que van a haber 2 listas parlamentarias, una de Chile Vamos, que va a tratar de crecer hacia el centro, hacia el mundo de amarillos, demócratas, por ahí, y la otra que va a ser eje en republicanos, que va a tener probablemente al mundo de Kaiser, parlamentariamente hablando, Mara, y a los socialcristianos que se van a cobijar ahí bajo un... Y de ahí creo yo que hay que entender e interpretar las palabras, declaraciones de Arturo Esquella, creo que fueron hoy día o ayer, que ellos decían ver con buenos ojos el surgimiento, la consolidación del Partido Nacional Libertario de Kaiser, y que por lo tanto ellos iban a esperar que eso prosperara para evaluar eventuales alianzas electorales en un futuro, y me parece razonable, digamos. Entonces, a ver, yo no tendría tanto vértigo por la falta de la unidad, porque yo creo que corresponden a 2 miradas lo suficientemente distintas, pero también complementarias. Lo importante es que esas 2 almas se coordinen correctamente. Es decir, yo no creo que haya que hablar de la unidad de la derecha, como tampoco se puede hablar de la unidad de la izquierda. En la izquierda existen distintas sensibilidades y yo creo que es legítimo, es válido y es necesario que así sea. Ahora, para optimizar su presencia parlamentaria, en este caso, que es lo que se viene por delante, y para cerrar filas en torno a las candidaturas presidenciales, bueno, esos distintos grupos y subgrupos tendrán que llegar a los acuerdos, a los entendimientos, porque cuando no ocurren esos acuerdos o entendimientos, se pagan costos en que el llamado macro sector de la oposición o de la derecha, si tú quieres, dejó varias alcaldías en manos del gobierno, que podrían haber sido de republicanos o de Chile Vamos, y a lo menos 2 o 3 gobernaciones en que esa descoordinación se pagó caro. Entonces, a lo que quiero llegar, no hay que forzar la unidad artificial, sí lo que hay que procurar es la mejor coordinación posible. Y yo creo que a eso se va a converger. En esto hay que entender además que en la medida que las candidaturas o las precandidaturas presidenciales se vayan consolidando en el mundo de Chile Vamos, en el mundo de Republicano, estos elementos se hacen más fáciles, se ordenan más, ¿cierto? Porque el poder tiene un efecto aglutinador, claramente. Y es legítimo, a mi juicio, que los partidos, los conglomerados procuren que sus ideas primen, pero como la política es el arte de lo posible, digamos que el único candidato que a uno lo dejaría probablemente 100% satisfecho es uno mismo. Pero también sabemos que eso no es posible y por lo tanto, cuando uno apoya a un candidato, tiene que entender que hay que hacer una especie de balance entre sus aspectos positivos, sus aspectos menos positivos o los definitivamente negativos, y en base a eso sacar los cálculos sin renunciar. Yo no estoy en esto haciendo un llamado a que los partidos renuncien a sus convicciones, pero nadie puede pretender llevarse todo para adentro, porque la política, porque la vida no lo permite. Es decir, no es un problema de ser blandos o de ser derechita cobarde o de ser flexibles o no sé qué. No, es el sentido común aplicado a la política. En esto hay que ser flexible, hay que llegar a acuerdos y así se avanza. Si no, finalmente nos quedamos todos estacados y terminamos, porque es muy fácil ver en esto estas conductas cuando uno las ve en el digámoslo así, en el mundo político del frente. Sí, cuando uno dice, no, el Partido Comunista no se mueve de sus posturas, es rígido. Bueno, pero las mismas conductas uno las podría ver en otros partidos que, no siendo el comunista, adoptaran, ¿me entiendes?, conductas similares o parecidas que finalmente no permiten o hacen de la política una especie de juego de suma cero.
No funciona. Sí, La bueno. democracia no funciona. No, Esto claro. requiere de movimiento de cintura. Esto es más, tú me vas a entender bien, Mara, esto es más una lambada que otra cosa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo sería. Ojalá fueran más fluidos como los bailes, los acuerdos de la política. Oye, Cristian, te quería agradecer esta conversación. Hay tanto que analizar sobre esto, pero todo lo que es no solo la presidencial, sino que la parlamentaria va a estar extremadamente entretenida, ya mirándola con los ojos del 2025. Te quería agradecer. A lo mejor tú eres candidata a esa parlamentaria. No, ya esas son cosas que se le ocurren a Pancho Rego, que dice de repente en Sin Filtro, pero no. Yo estoy feliz aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias. Bueno, Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.